Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la fe de Rahab, la emuná de Rahab la ramera. ¿Qué podemos aprender de Rahab, de su fe? ¿Cómo nos desafía a cada uno de nosotros? ¿Cómo lo podemos aplicar al contexto actual de nuestras vidas? Y como nota aclaratoria, antes de comenzar, quiero dejar saber para que el que esté escuchando no vaya a alertarse o a llegar a conclusiones antes de tiempo, sino me gustaría que escuchara todo el contexto de lo que voy a exponer para que pueda visualizar por qué este servidor tiene un concepto, en mi opinión, diferente a la mayoría de las personas que han interpretado quién era Rahab. Y este servidor ve a Rahab de una manera, se podría decir, totalmente o bien diferente a las interpretaciones tradicionales que se dan de Rahab. Me gustaría que no me diera la oportunidad de exponer el por qué pienso de esta manera en la que voy a estar exponiendo sobre Rahab y cómo yo llegué a esa conclusión. Así que comenzando, ¿verdad?, sobre lo que es el personaje de Rahab la ramera, así es el título que se le pone, o se podría decir el nombre o el apodo que se le da a esta mujer que aparece en el libro de Yehoshua o el libro de Josué. Y como estamos en la serie del estudio del libro de Josué, pues obviamente no podemos dejar pasar la acción, la obra, lo sucedido con esta mujer llamada Rahab. Siguiendo con la historia de la vida, ¿verdad?, de este gran líder Josué, no podemos pasar por alto lo que fue esta mujer, una ayuda vital para la victoria de Israel. Esta mujer ayudó al pueblo de Israel a que su victoria sobre Jericó fuera mucho más accesible, o depositó una confianza, la necesaria para que el pueblo de Israel fuera y se iniciara en esta excursión sobre este pueblo o esta ciudad de Jericó. Pero ¿cómo fue que esta mujer llamada Rahab demostró ser digna de que nuestro Padre Celestial la salvara, o le salvara la vida, no solamente a ella, sino a su familia? Y además de eso, la entregara dentro del pueblo de Israel, de donde vino nuestro Salvador. Y de eso se va a tratar, de exponer varios puntos que nos mostrarán la sabiduría que demostró tener Rahab y la fe que tenía en el Elohai de Israel. Y de ahí de aprender de sus virtudes, pero sin importar si somos hombres o mujeres, seamos imitadores de la emuná o la fe que demostró tener Rahab por sus hechos. Y eso es una de las cosas que aprendemos de Rahab, que demostró creer en el Elohim de Israel con sus hechos. Una de las cualidades que tenía esta mujer llamada Rahab era que, a diferencia de los de Jericó, que eran crueles,
e indiferentes con los extranjeros y con los peregrinos. Rahab demostró ser una mujer hospedadora y servicial, ya que vemos en el relato bíblico que una vez que llegaron estos hombres a la ciudad, ella los hospedó en su lugar. Y esto es una práctica que vemos anteriormente de hombres que realmente fueron llamados hombres o siervos de Elohim. Y estas personas practicaban lo mismo. Uno de ellos fue Lot, otro fue Abraham, y entre otros hombres que tenían la emuná en el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Ya que esto es un mandato que nos da de parte de nuestro Adón. Hebreos capítulo 13, verso 1 y 2 es donde dice: no se olviden de la hospitalidad, porque por ella muchos hospedaron mensajeros. Dentro de la versión Reina Valera, o entre otras, puede decir hospedaron ángeles sin saberlo, pero la palabra ángel es malaj, que también se puede referir a un mensajero, a un hombre de carne y hueso. Pero ese hombre de carne y hueso se está refiriendo, cuando se le da el título de mensajero, como un siervo o un enviado de Elohim. Rahab tenía una visión espiritual de las cosas, ya que ella valoraba la vida y defendió la vida de sus huéspedes, sabiendo que no eran unos cualquiera, sino que entendiendo a qué habían ido a la ciudad, los hospedó. O sea, expuso su vida por la vida de aquellos mensajeros de Elohim. Esto es algo que también vemos que Lot en una ocasión lo hizo con aquellos mensajeros que fueron a Sodoma. Vemos que Abraham también hacía que sus personas que fueron enviados por el Eterno se quedaran en su casa, se hospedaran, les servía como una persona servicial y como una persona que valoraba la vida. Ya que una persona que, en el caso de esos tiempos, que venía como un mensajero o una persona que estaba como un peregrino y pasaba por cierto lugar, el uno brindarle una ayuda era como salvarle la vida, porque uno no sabía cuántos meses, cuántos días, cuántas horas esa persona estaba divagando sin comida, sin agua. Y al uno brindarle esa ayuda, le estaba salvando la vida a esas personas. Sin contar que en el contexto también de conocer y entender en la ciudad o en el lugar en el cual uno se estuviese quedando, si uno sabía que las personas de ese lugar tenían unas prácticas malvadas, el uno darle hospedaje a esa persona era también sobreguardar su vida. A eso fue lo que hizo Lot. Número 3. A diferencia de los de Jericó, que servían a multitudes de deidades, Rahab demostró con sus acciones que era conocedora y temerosa solo del Elohai de Israel. Y esto fue algo que nosotros no lo estamos inventando, sino que aún está escrito y relatado lo que ella proclamó en el libro de Josué capítulo 2, verso 11. Dice, o está escrito por el escritor, relatando o redactando las mismas palabras que salieron de la boca de esta mujer llamada Rahab, la ramera. Dice: el Elohai de ustedes es el único arriba en el cielo y abajo en la tierra. Una persona reconocer esto era decir que no estaba poniendo su confianza ni en el sistema cultural, ni en sus tradiciones, ni en las deidades que el pueblo o la ciudad en la que habitaba o en lo que sus padres creían, sino en el único,
Cuando una persona proclama que hay un único Elohai, está diciendo que todo lo demás es falso, que todo lo demás es vano, que todo lo demás es meramente una fantasía. Si no está diciendo el único Elohai verdadero en el cual salva y restaura, el creador de todas las cosas, si ustedes se dan cuenta, está proclamando que ese Elohai de Israel es el único arriba en los cielos y abajo en la tierra. El número 4, Rahab era protectora y cuidaba de los suyos. ¿Cómo sabemos esto? Porque no solamente cuidó a aquellas personas que estaban hospedándose o que ella los hospedó, se podría decir casi los obliga como Lot a quedarse en su casa, conociendo el peligro que estaban corriendo. Dice que ella llegó a un acuerdo con los de Israel para salvar no solamente su vida, sino la de toda su familia. Esto es algo que pasamos por alto a la hora de poder entender o reconocer o visualizar o tener una idea de quién era Rahab. Rahab hizo un pacto con esos hombres para sobreguardar no solamente su vida, sino la vida de toda su familia, o por lo menos la de todos aquellos que estaban cerca. Número 5. Rahab era una mujer que reflejaba ser sabia, de tal manera que le dio los consejos acertados a los hombres para que no fueran atrapados por los de Jericó. Esto demostraba que Rahab era conocedora también del lugar geográfico en el cual se encontraba. Lo conocía muy bien. Conocía muy bien lo que hacían los militares del pueblo de Jericó, el ejército, qué estrategias usaban, cuánto tiempo más o menos se quedaban buscando a sus enemigos. Y le dijo los días que se tenían que quedar, en dónde se tenían que quedar, para que no fueran encontrados por el ejército de Jericó. Número 6. Era fiel a sus promesas, ya que cumplió al pie de la letra su parte y demostró ser una mujer de carácter, ya que convenció a toda su familia para que le siguiera. Esto es algo que también vemos en la vida de Rahab. Rahab, la ramera, demostró su emuná, cumpliendo sus promesas. Fácilmente ella podía ser movida por las emociones, por los sentimientos, y creo que eso es algo que puede pasar en la vida de una persona de manera natural, que ha vivido toda la vida en cierto lugar y de momento sabe que ese lugar va a ser destruido. Su familia, sus cercanos, sus allegados ya no van a poder estar más en ese lugar. Podía ser fácilmente conmovida por sus emociones, a tal punto que tal vez podía tener temor de contarle a sus padres realmente lo que iba a suceder y de lo que ella iba a ser partícipe. Sin embargo, demostró ser una mujer de carácter a tal punto que convenció a su familia para que callaran y le siguieran y no fueran alcanzados por el juicio de Elohim. Y número 7, ¿qué podemos aprender o qué podemos ver de esta mujer llamada Rahab? Esta mujer que no solamente tuvo el deseo de ayudar, sino que ayudó. Que no solo prometió, sino que cumplió su promesa. Y de esta manera demostró ser una servidora que tenía emuná en el Elohai de Israel.
Esta mujer nos dejó un ejemplo, una motivación para que al igual que ella demostremos nuestra emuná por nuestras obras. Que no solo digamos que amamos, que no solamente salga de nuestra boca una promesa, sino que la cumplamos. Que no digamos que amamos a nuestros familiares, sino que le demostremos que lo amamos. Al igual que a nuestro prójimo. Que aquellos que están en necesidad, que seamos sabios, aconsejando también, que reconozcamos que hay un solo Elohai y un solo Salvador. Y que tratemos con diligencia y humildad a aquellos que vienen en su nombre. Rahab la ramera es una mujer de admirar. Una mujer que muchas personas de manera tradicional y de costumbre han llegado a la conclusión de solamente enfocarse en lo que ellos llaman su pasado y exaltarla porque a pesar de su pasado cambió su vida. Sin embargo, hay varias cuestiones o cuestionamientos que yo me he hecho sobre si verdaderamente Rahab era una ramera desde el punto de vista que lo vemos hoy en día. Ya que si nosotros le preguntamos a cualquier persona cuáles son las cualidades de una mujer ramera, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las personas van a decir una mujer ramera es una mujer que hace lo que tenga que hacer por ganarse la vida. Una mujer que ha expuesto hasta su mismo cuerpo para ganarse el sustento. Una mujer que fácilmente puede mentir, fácilmente puede romper un compromiso, fácilmente puede engañar y fácilmente puede estar entre dos aguas, porque solamente la prioridad es el sustento y el dinero que le pongan a la mano. Sin embargo, cuando nosotros nos cuestionamos las cualidades que tuvo esta mujer, vemos que no se parecen a las cualidades de una ramera como la conocemos hoy en día. Cuando vemos las cualidades de esta mujer, vemos que era una mujer que no solamente era conocedora, sabia y sabía el ambiente de lo que estaba pasando, estaba al tanto, sino que era una mujer que aparentemente el ejército la conocía. Que es una mujer que aparentemente era una mujer que vivía en los muros de la ciudad de Jericó. Y bien los que conocemos sabemos que todos aquellos que vivían, o en su mayoría todos aquellos que vivían frente a las puertas de una ciudad y en los muros, eran personas de dinero. Era como el que hoy en día vive en una ciudad al lado de la fortaleza o al lado de la fortaleza en donde se hospeda el gobernador o el ejército de ese pueblo. Vemos que también hay un poder que ejerce esta mujer sobre su familia de convencerla. O sea que no meramente una persona que tiene las cualidades de ser una mujer que nosotros conocemos hoy en día como prostituta o ramera, es una mujer que tenga o ejerza autoridad sobre una familia y mucho menos en un caso tan extremo como en el sucedido de lo que está relatado en el
en en Josué capítulo 2 al 6. Si nosotros leemos inclusive lo que dice el libro de Josué capítulo 6, versos 22 al 25, vemos algo bien interesante también que nos ayuda o nos desafía también a cuestionarnos sobre este título que se le puso a Rahab y si es así de la manera en la cual se nos ha enseñado hoy en día. Josué capítulo 6, verso 22 al 25 dice: Pero Yehoshua les encargó a los dos hombres que habían espiado la tierra: vayan a la casa de la ramera y saquen a la mujer con todo lo que pertenezca, como le juraron. Así que los jóvenes espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre, a sus hermanos, y todo lo que le pertenecía a ella. Sacaron a toda la familia y los dejaron fuera del campamento de Israel. Quemaron la ciudad con todo lo que había en ella, pero la plata y el oro y los objetos de cobre y el hierro lo depositaron en el tesoro de la casa de Adonai. Solamente Rahab la ramera y la familia de su padre fueron perdonados por Yehoshua, junto con todo lo que le pertenecía a ella. Y habitó entre los israelitas, como es todavía el caso, porque ella había escondido a los mensajeros que Yehoshua envió a espiar a Jericó. Es bien interesante porque aquí lo dice en dos ocasiones. Dice en dos ocasiones que Yehoshua le perdonó la vida o la salvó, así dice literalmente en el hebreo. Yehoshua salvó a Rahab, eso sería otro tema. Yehoshua salvó a Rahab y dice no solamente a Rahab, sino a su familia, pero dice en dos ocasiones no solamente a su familia, sino también dice y con ella a todo lo que le pertenecía. Y cuando vemos esto es que tenemos que deducir que se está refiriendo a sus propiedades, a sus pertenencias, a lo que ella poseía. O sea que una mujer que vive en un muro, una mujer que vive en el mismo casco de la ciudad, una mujer que es conocida por los ejércitos, una mujer que conocía el lugar geográfico, una mujer que tenía el poder para influenciar sobre su familia a tal punto que los convenció, una mujer que tuvo el poder automático para no solamente negociar, sino algo bien interesante, para que los israelitas depositaran su confianza en la palabra de esta mujer, que es otra de las cosas que a veces podemos mirar y cuestionarnos también, como un israelita que se le estaba dando mandamiento de no tener ramera dentro de su pueblo, y que se le estaba diciendo que los pueblos estaban llenos de rameras y que eso era abominación ante el Todopoderoso, va a llegar a un acuerdo con una ramera a exponer la vida de ellos y de todo un pueblo, diciéndole, hay una ramera aquí que nos va a abrir las puertas y nos ha dicho todo lo que este pueblo piensa de nosotros. Sin temor a ser defraudado. Cuando yo empecé a cuestionarme y a preguntarme todo eso, empecé a analizar y a investigar. Entonces vamos a analizar, porque aún la escritura le dice al pueblo de Israel en el libro de Levítico que no puede tener ramera dentro de su pueblo. Y cuando utiliza esa palabra, la palabra que utiliza es Kedishá. Y cuando dice Kedishá está hablando sobre una mujer que está dedicada a un servicio totalmente oficial,
como en el caso de los eunucos, como en el caso de los hombres o las mujeres que se dedicaban a la prostitución o a un servicio ritual extraño o ajeno a lo que el Eterno estableció. O sea que la palabra que aparece aquí para referirse a Rahab no es Kedeshá, hay que aclararlo, es Soné. Y Soné también se refiere a ramera. Pero relacionando los contextos, la palabra en la cual yo reconozco o yo creo que debería de tener Rahab en este contexto en la cual yo visualizo todas sus cualidades, todas sus virtudes, la manera que ella actuó, en el lugar en donde se encontraba, las posesiones que tenía, me da más a entender que Rahab, la ramera, era una mujer que se dedicaba a un oficio específico y a esas personas también se le llamaban ramera, pero no conforme al contexto o a la ideología que tenemos hoy en día de una ramera que vende su cuerpo y que tiene fama de todo menos de ser puro o pura. Ya que aún la Escritura nos enseña que casi todo pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo, pero el pecado, el hombre que se acuesta con una ramera o con una mujer, está pecando contra su mismo cuerpo, o sea, lo sube a un nivel mayor de, no solamente de rebelión o de transgresión, sino también de consecuencias hacia la vida del hombre o de la mujer. Así que, en mi opinión, esta mujer que nos ha dado una cátedra, que nos ha dado una enseñanza, como aparece en el libro de Hebreos, que dice, Rahab no pereció juntamente con los desobedientes. En otra versión dice con los incrédulos. Dice, porque ayudó y escondió a los dos espías. Demostró su emuná con sus hechos. Y si terminamos leyendo, dice que ella habitó entre los israelitas, como es el día, o como es en el caso, en el momento en que lo escribió el escritor, como es todavía el caso. O sea que Rahab no solamente ayudó, obró para salvar su vida y la de su familia, sino que tenía un corazón totalmente dispuesto a seguir obedeciendo los mandamientos, las ordenanzas del Elohim de Israel. Espero que hayamos aprendido un poco sobre las características y las cualidades de esta mujer llamada Rahab. Shalom, Ubrahá, Lecolam, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, tate.